Feliz día para todos. ¿Qué es lo que tiene que decir la Iglesia Católica de la actual situación que vive nuestra nación? Hoy me acompaña en nuestro foro uno de los integrantes distinguidos de la Conferencia Episcopal de Honduras. El obispo de Danlí, don José Antonio Canales, tiene la gentileza de visitar nuestro estudio para conversar hoy. Señor obispo, es un gusto recibirle. Igualmente, gracias por la invitación. ¿Qué tal está? ¿Cómo va la chamba? Bien, paso más en el campo que en la propia ciudad de Danlí, que es donde está pues mi residencia, ¿no? Usted es obispo católico de Danlí y ese departamento del Paraíso tiene 19 municipios. ¿A todos los atiende? No, 17 de los 19 municipios son ¿Atiende usted? Los que yo atiendo, exactamente. ¿Los otros dos? Los atiende Choluteca por la cercanía que tienen geográficamente con el departamento de Choluteca. Más que están más al sur, ¿no? Más al sur. ¿Liure debe ser uno? Liure y Soledad. Y Soledad. Y Soledad. Qué bien. Sí, qué bien. Entonces tiene usted grandes responsabilidades con 17 municipios. 17 municipios. Sí, sí, sí. Qué bien. Le he invitado, señor obispo, para que hablemos de varios asuntos de la actualidad de Honduras y escuchar las reflexiones que desde la Iglesia Católica tienen ustedes. No solamente su corporación, su cuerpo de colegas, de señores obispos de la Conferencia Episcopal, que regularmente emiten opiniones y las canalizan a través de documentos que comparten con la sociedad en general, sino sus propias interpretaciones sobre las cosas. Usted me parece un hondureño muy inteligente. Gracias. Y con un gran amor por este país, mucha objetividad, aprecio siempre en sus comentarios, de manera que esas son las razones por las que hemos decidido que usted venga a compartir con nosotros. En primer lugar, ¿cómo ve a Honduras en este momento? Pues yo la veo en una situación bastante difícil por los acontecimientos que justamente a partir de las instituciones se están viviendo y cómo eso repercute en la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, toda nación, todo país tiene sus dificultades. A nosotros nos interesa Honduras en primer lugar. Y sí, he visto una preocupación general sobre los acontecimientos, repito, que en el ir y venir de las instituciones que gobiernan al país, pues no parece que se ha tomado un rumbo para que las cosas puedan marchar de la mejor manera, lo que tanto necesita Honduras, un ambiente de tranquilidad, de paz, de sosiego para que el desarrollo que tanto anhelamos pueda tomar su curso. En una nación no todo está malo todo el tiempo. ¿Qué hay de bueno en Honduras? La población para mí es el tesoro más grande que tiene este país. Los hondureños y hondureñas que en su inmensa mayoría se levantan cada mañana para honradamente llevar el pan de cada día a su casa, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me daba mucho pesar cuando en los años donde Honduras aparecía como el país más violento del mundo, por una imagen que daban de nosotros que no correspondía a la realidad, ¿no? Una minoría hacía lo posible para que Honduras estuviera en esos niveles, pero en realidad la mayoría de los hondureños honradamente quería llevar el pan de cada día a su casa, ¿no? Entonces, para mí, el gran tesoro de Honduras es su población, los hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, que tenemos esperanza, que tenemos anhelos e ilusiones de que un día, pues, cada uno de los hondureños tenga lo digno para vivir. ¿Y con ese tesoro, con esas personas, se puede revertir lo malo? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo en que justamente con esta población cada día educándola a partir de las iglesias, a partir de la fe, podemos cambiar el país. ¿Qué es lo malo que hay aquí? Bueno,
Yo creo que nuestros males tienen 200 años, no son males de hoy, ¿verdad? Hace poco celebramos el Bicentenario, pero para mí fue una celebración llena de vergüenza, porque en 200 años no hemos alcanzado a tener el país que todos quisiéramos. Celebramos el Bicentenario con el 74% de la población hondureña sumida en la pobreza. Entonces, incluso yo fui una de las personas que dije, al menos en mi diócesis, ¿no?, que no había nada que celebrar, pero sí había mucho que reflexionar. El Bicentenario no era para celebrarlo, era para reflexionar. ¿Cómo era posible que en 200 años no tuviéramos un país donde la mayoría de los hondureños tuviera lo digno para vivir? Entonces, sí creo que precisamente desde un pueblo educado, desde un pueblo lleno de esperanza, se puede cambiar este país. ¿Cuánto de lo malo que nos pasa puede ser transformado por el gobierno? Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tiene el papel que desempeñar, ¿no? El Estado, que es dirigido por personas elegidas para la búsqueda del bien común, como dice la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia está basada en que cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento principal, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero les dijo, también les voy a decir cuál es el segundo. Y el segundo mandamiento es: amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, para la Iglesia, nuestra liturgia, nuestra alabanza, pues esa es la expresión de nuestro amor a Dios. Pero la doctrina social de la Iglesia tiene que ver con el amor al prójimo. Entonces, yo no puedo estar contento porque yo estoy bien y tengo un plato de comida cada uno de los 3 tiempos, cuando hay familias que hoy mismo en Honduras van a tener serias dificultades para tener un plato de comida. Entonces, el cristiano, en un país que nos declaramos 90% cristianos, ¿no?, independientemente de la iglesia a la que asistamos, debemos de estar conscientes de que nuestra alabanza a Dios tiene que también estar profundamente unida a nuestro amor al prójimo. Le pregunté cuánto de lo malo lo puede cambiar el gobierno y usted me sale con esa reflexión. ¿Usted se está refiriendo al gobierno? Me refiero a todos, ¿verdad? Volviendo a su pregunta, claro, si el gobierno dirige un país, tiene muchísimo que ver con las rutas que pueda tomar de desarrollo, que es lo que más necesita el país para salir adelante. A este gobierno que tiene 21 meses, ¿cómo lo evalúa? Mire, creo que no ha tomado el rumbo todavía, ¿verdad? Creo que hace falta mucho para que las instituciones, en lugar de estar en unos conflictos muchas veces provocados por el afán de que unas personas quieran asumir lo que toca, que todos tengamos parte de esas decisiones, ¿sí?, pues no están haciéndolo de la forma en que quisieran. Con ese bicentenario que usted aludía y que dijo sabiamente, correctamente, atinadamente, que no era una fecha para celebrar, sino para meternos en una profunda reflexión y evaluar lo mal que lo hicimos durante 200 años para transformar el presente y más o menos orientarnos con una certeza, con decisiones positivas para el futuro, coincidió que se cambiara de gobierno. En el 2021 se eligió un nuevo gobierno de un partido que por primera vez llegaba al poder como partido, aunque sus protagonistas principales, sobre todo el coordinador principal de Libre, es el más tradicional de los políticos hondureños. Eso es obvio. En ese momento
¿qué dijeron ustedes y qué dijo usted particularmente y su diócesis ante la salida de un gobierno y de un modo de gobierno y de un modelo de gobierno agotado ciertamente, impopular, profundamente impopular, y un gobierno que generó esperanzas en la población? Bueno, Darío, yo difiero de ti en un aspecto, y es que no ganó un partido, ganó una alianza. Sí. Una alianza de centro-izquierda. Y eso provocó mucha esperanza en los hondureños porque aparecía como un equilibrio, ¿no? Un equilibrio. De acuerdo con usted. Entonces, eso me gusta que quede bastante claro, ¿verdad? Ganó una alianza, no un partido. Ustedes dejaron por escrito su opinión. Sí. ¿Qué dijeron? Sí. Bueno, nosotros fuimos criticados porque la diócesis de Danlí fue la primera institución católica que felicitó a la nueva presidenta. Un día después de los comicios. No un día después, sino media hora después. Menos de 24 horas. A los 15 minutos la estaban felicitando. ¿Y qué dijeron? Bueno, dijimos que era irreversible. Había una presidenta electa, ¿verdad? Felicitamos a la señora Irixiomara Castro Sarmiento, irreversiblemente elegida como presidenta de la República de Honduras para el periodo 2022-2026. Y creo que lo más fuerte del mensaje fue este, ¿no? Dice, estando a punto de concluir un año que vergonzosamente hemos conmemorado un bicentenario marcado irrefutablemente como un fracaso de país. Estas elecciones de nuevas autoridades abren la esperanza de iniciar un nuevo centenario en el que, aprendiendo de los errores del pasado, forjemos una nueva nación basada en la búsqueda del bien común según la doctrina social de la Iglesia Católica. Esto lo lograremos en un país que se declara 90% cristiano, con hombres y mujeres con una mentalidad nueva basada en los principios y valores por los cuales Jesucristo dio su vida en la cruz y que tan ausentes han estado en nuestra vida nacional de 200 años. La fraternidad, la honradez, el espíritu de trabajo, la honestidad, la disciplina, la perseverancia, la transparencia y el verdadero amor al prójimo, ¿verdad? Entonces, se nota que ustedes tenían mucha esperanza en que ese cambio político significara un cambio en las decisiones, en las políticas públicas y por supuesto en propiciar el bien común al final de cuentas. El bien común. Eso es bastante no el bien evidente. de mi familia, no el bien de mi grupo, no el bien de mi partido, sino la búsqueda del bien de todos los hondureños. Estamos en noviembre, 2 años después. ¿Cuáles son los resultados y cuál es la visión ahora suya y de la conferencia episcopal? Está en un documento que quiero que me comparta después de una pausa, si le parece. Sí, con mucho gusto. El obispo Canales platicando hoy con nosotros en este espacio plural que se detiene un minuto para mensajes importantes. Obispo Canales, perdóneme, discúlpeme por no llamarle monseñor. No pasa nada. Monseñor significa mi señor, ¿verdad? Sí, ese viene del francés. Sí, y el Papa pidió que no se le llamara así a nadie. Sí, yo paso de los títulos de la iglesia. Sí. Permítame llamarle obispo. Sí, con mucho gusto. ¿Qué critican ustedes desde la conferencia episcopal en una opinión corporativa del actual régimen? Bueno, yo creo que el mensaje ha estado ya pues circulando, ¿no? Como que lo emitieron la semana anterior. Sí, pues igual. Hay una palabra que yo quisiera remarcar en esta plática contigo y con la gente pues, que está pendiente del programa, y la palabra esperanza.
Y voy a decir algo. Yo creo que desde la toma de posesión de Roberto Suazo Córdoba, 27 de enero de 1982. yo creo que desde esa toma de posesión, la que más estaba cargada de esperanza de un cambio es la de la presidenta Xiomara Castro. 27 de enero de 2022. Sí, yo haciendo un análisis pienso que desde esa ocasión que era la entrada a un proceso democrático del país, ¿Sí? nunca había existido tanta expectativa positiva Ujú. de un cambio en este país como en esta ocasión, 40 años después. 40 años después. ¿Por qué? En primer lugar, porque era la primera vez que no ganaba un partido político de los tradicionales. Y por primera vez ganaba una alianza. Sí. Eso hizo que Honduras se sintiera identificada con este triunfo. Por eso dice la conferencia episcopal que en el último proceso electoral la población salió llena de esperanzas y con ilusión. De construir una nueva Honduras. Eso es, para Básico. mí, cierto 100%. Sí. Sí. Repito, bueno, imagínate que ese domingo se sentía la alegría en la noche cuando comenzaron a darse los resultados. ¿Usted particularmente votó por Xiomara? El voto es secreto y no puedo decir por quién voté, Ujú. pero fui a votar como siempre. Sí. Pero yo intuyo que usted votó por Xiomara. Bueno. Yo intuyo que usted votó por Xiomara. Dice después, en el documento Sí. que ustedes firmaron, sin embargo, aquí viene el matiz que ustedes Sí. hacen, porque plantean el asunto, sin embargo, estamos viendo el regreso de los males de antaño, con el atropello de la ley. Males de antaño, atropello de la ley y de las instituciones. Los políticos y quienes nos gobiernan siguen repitiendo el pasado. Quienes nos gobiernan siguen repitiendo el pasado, impidiendo, piedra de tropiezo, que se consolide la democracia en nuestro país. ¿Por qué dicen eso? Porque era precisamente lo que los hondureños ya no queríamos ver. Y lo estamos viendo. Tristemente sí. Las triquiñuelas, el maquiavelismo, Ajá, la maniobra, ajá. que salíamos de ese tipo de actuaciones y que la conferencia episcopal denunció, Ujú. porque la conferencia episcopal tiene 6 décadas de emitir estos mensajes, De acuerdo, 60 años de emitir estos mensajes. de acuerdo. Y hay que revisar los mensajes de la conferencia episcopal en todos estos años Sí, para darse cuenta cómo en su momento se denunció lo que Sí. tenía que denunciarse. sí, por supuesto. Yo lo sé. En los tiempos, por ejemplo, aciagos de la represión militar de los 80, con tantos hondureños desaparecidos por pensar diferente, que a un coronel o a un general de las Fuerzas Armadas se le ocurría que había que capturarlo y perderlo y desaparecerlo, la Iglesia Católica levantó muy valientemente su voz. Y se perdieron vidas. Sacerdotes perdieron sí, la vida. Igualmente con asuntos de corrupción, con fraudes electorales, con mentiras de todo tipo, la Iglesia Católica siempre se manifestó. Hay que leer los mensajes. De acuerdo. Sí, que por De acuerdo. 60 años se han emitido. De sí. acuerdo. Plantean ustedes también que ante la delicada situación que estamos viviendo, confiamos en que el diálogo sincero, los consensos y el amor por Honduras prevalezcan en todo el actuar de las instituciones del Estado, buscando con ello el bienestar general y el progreso social de todos. Hacen un llamado a que platiquen, a que dialoguen. ¿De qué necesitan dialogar los políticos y los dirigentes de este país? ¿De qué? ¿Sobre qué? Sobre el bienestar de los hondureños. Si esa fuera la mentalidad con que se movieran los 3 poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pensando en el hondureño que está sufriendo, otra historia tuviéramos. Otro gallo nos cantaría. Exactamente. ¿Ustedes perciben entonces que las cofradías de los políticos de este país no están hablando sobre los temas que deberían hablar? Sí, da la impresión que la lucha es de poder
y no es la lucha del bienestar por los hondureños y hondureñas. ¿Qué temas quisieran ver ustedes en la agenda de las pláticas de todos esos señorones? Por ejemplo, la salud. La salud. Que nuestros hospitales estuvieran bien equipados con un personal realmente necesario para sacar adelante. Por ejemplo, a mí me duele mucho, Darío, que nuestro hospital en Danlí, el que usted tiene más de cerca. Exactamente, el Gabriel Alvarado, tenga que traerse enfermos de allá graves al hospital escuela. ¿Por qué? ¿Por qué hay que traer 100 kilómetros a un enfermo grave a un hospital de Tegucigalpa cuando ese hospital que está en una región, en el centro de una región, con una población de más de 500,000 de habitantes, claro, no tenga los equipos y el personal adecuado para atender? Ese es un ejemplo, ¿no? Pero también de qué manera Honduras puede ser atractiva para las inversiones, porque la mayoría de los hondureños que ha salido del país es porque no hay empleo. Es increíble la cantidad de profesionales universitarios. Necesidad de modelo de salud, necesidad de generación de empleo. ¿De qué más urge que hablen los dirigentes de Honduras según la conferencia episcopal? Una educación basada en los nuevos tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, se hizo un análisis de la educación en Honduras. Se está dando una educación de un mundo que ya no existe. Hey, qué poderosa esa reflexión. Se está aplicando un modelo educativo. Se está educando en Honduras a los niños para un mundo que ya no existe. Que ya no existe, sí. El mundo de las nuevas tecnologías no ha llegado todavía. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, pues esos tres temas quizá son los que más agobian. Ya con eso tienen una tarea. Porque cuando hay empleo, hay comida en la casa. Cuando hay empleo, hay comida en la casa y se pueden llenar también otras dificultades que son propias del ser humano. Empezando por la dignidad. Exactamente. Empezando por la dignidad. Una palabra que no debíamos de olvidar. Sí, empezando por la dignidad. Sí, la dignidad del ser humano. Quien tiene un empleo se siente digno y ejercita su dignidad. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos derecho a una vida digna. Inherente, intrínseco a la dignidad humana. Agregan ustedes que la experiencia nos dice que el uso de la violencia, la coerción, la división y la compra de voluntades no son el camino del progreso y la justicia, sino que siempre estarán llevando al país hacia el fracaso y el deterioro institucional. Eso es una verdad del tamaño de un templo. Exactamente. Es una cosa poderosa. Los hondureños queremos vivir en paz, proclama la comunidad de obispos, en armonía en un país de oportunidades, y para lograr estos anhelos debemos, aquí dice, qué es lo que hay que hacer. Orientar nuestros esfuerzos hacia la consecución de los objetivos primordiales, los cuales solo podrán materializarse a través del diálogo y el consenso. ¿Qué es lo que usted plantea? Para obtener estos fines, los dirigentes políticos deben actuar con transparencia y llenarse de sabiduría, de honestidad y de civismo. Si deben actuar con transparencia, es que ustedes perciben que no hay transparencia. ¿Es así? Sí, porque... por ejemplo, en el actuar de las distintas instituciones, los hondureños no percibimos que haya claridad, ¿verdad?, en cuanto a qué es lo que realmente se quiere, ¿no? Entonces, los conflictos, el pueblo hondureño no entiende por qué no se llega a acuerdos. Lamentablemente lo digo porque sufrimos mucho cuando a los pocos meses de la elección presidencial, ya en el mismo Congreso Nacional, una minoría provoca un gran desorden. Exacto. Ya allí fue como cuando tú estás contento por algo que ha pasado y te dan una bofetada. Entonces, yo creo que la primera bofetada fue cuando una minoría en el Congreso Nacional provoca un gran desorden. Y lo dejo allí para no entrar en detalles, ¿no? Y luego también este último episodio, para cerrar el círculo, de la elección del fiscal
el pueblo no puede entender cómo una turbamulta, un enredo, gritos, controversias de toda naturaleza, descalificaciones, sangre derramada, pistolas en mano, imagínense a qué extremos, sí, en la comunidad de los políticos que deberían, conversando en una mesa, ponerse de acuerdo sobre un asunto institucional. La impresión que queda cuando no les vemos en una mesa educados, intercambiando posiciones o opiniones, la opinión que queda cuando no les vemos ahí y les vemos enfrentados y tirándose de las greñas, es que lo que están discutiendo no es el nombre ni la calificación de un fiscal o de un ciudadano para fiscal. Están discutiendo otras cosas por debajo de la mesa. Ahí me parece perfecto que ustedes señalen falta de transparencia y alejarse de la sabiduría, de la honestidad y del civismo que se requiere, que se demanda de esos ciudadanos, ¿o no? Sí, efectivamente, porque la transparencia abarca muchos aspectos. Normalmente cuando hablamos de transparencia pensamos que nos referimos a fondos, a dinero, ¿verdad? Sí, y eso es una parte de la... Sí, por supuesto. Sí. Aprovecho para hacer un comentario. Creo que una de las grandes pérdidas del actual gobierno fue la figura del abogado Edmundo Orellana. Porque creo que es una persona que realmente le daba mucha credibilidad al actual gobierno. ¿Y por qué salió? Esa es la pregunta que uno también se hace, ¿no? Una pausa. Permítame detener el conversatorio un minuto para mensajes importantes. Obispo Canales, el documento que emitieron ustedes la semana anterior tiene la firma de todos los obispos, comenzando con el arzobispo de Tegucigalpa y presidente de la Conferencia Episcopal, don José Vicente Nácher, el obispo de Santa Rosa de Copán, don Darwin Andino, y están también las firmas de Monseñor Lenihan de San Pedro Sula, Héctor David García de Lloro, Teodoro Gómez de Choluteca, José Bonelo de Juticalpa, José Antonio Canales de Danlí, Walter Guillén de Gracias, Henry Ruiz Mora de Trujillo, René Flores Pineda, administrador diocesano de La Ceiba, Germán Cálix, administrador diocesano de Comayagua, Emilio Duarte Figueroa, secretario general de la Conferencia Episcopal. Esto de administrador diocesano es que no es el obispo en propiedad. Es una figura cuando, por ejemplo, en el caso de Comayagua, repentinamente una diócesis queda sin obispo. En este caso por fallecimiento, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces el derecho canónico marca que debe reunirse el Consejo de Consultores para elegir al administrador. Que es un administrador temporal, ¿verdad? Sí, es temporal porque normalmente una diócesis es dirigida por un obispo. Sí, normalmente. Eso lo decide el Vaticano. Sí, la Santa Sede es la que nombra los obispos. Bueno, el Papa. El Papa directamente es el que nombra los obispos. Me ha acompañado toda mi vida una curiosidad. Porque cuando firman los curas, colocan una cruz antes de su nombre. No todos lo hacen, pero algunos lo hacen. Solo los obispos. Es una tradición. Solo los obispos colocamos una cruz antes. Es una costumbre, no es ley. Es un simbolismo. Exactamente. Ya. Sí. Entonces, entre nosotros, en la iglesia, cuando antecede una cruz a un nombre, ya inmediatamente sabemos que se trata de un obispo. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. Sí. Aterricemos en cosas concretas, en aspectos de la vida de este país, además de esta visión global que ustedes han compartido en este documento, y quiero escuchar muy brevemente, encapsuladas casi en telegramas. Bueno, no en telegramas, usted no es tan viejo como para hablar de telegramas, ni pero los me conoció, acuerdo. ni los conoció. Me acuerdo. No me venga con historia, usted ni siquiera sabe qué es el telégrafo. Usted del tweet para acá, hombre. Usted del Twitter para acá. ¿Cómo ve particularmente el ejercicio del poder que hace doña Iris de Celaya?
Bueno, yo siempre he dicho esto, males de 200 años no se van a solucionar en 4 años. Hay que ser justos, ¿verdad? Es humanamente imposible que males de 2 siglos se solucionen en 4 años. Pero con la ilusión de revertir 200 años en los que no hemos podido sacar el país a que los hondureños en su gran mayoría vivan con dignidad, ya sea la presidenta electa o cualquier otra persona que hoy ejerce el poder, debe de asumir precisamente todo lo contrario a lo que han sido estos 200 años. Entonces, que se note que realmente las disposiciones que toma con los ministros estén pensando en esa gente de nuestros barrios, en esa gente de nuestras aldeas, en los invisibles, los que nunca aparecen en los periódicos. Que se note que realmente el que dirige el país, por los detalles que se van ya palpando en la realidad, está buscando el bien común. Dos preguntas finales sobre el Ejecutivo para que después me dé una reflexión sobre otros poderes del Estado y otras instituciones. ¿Qué le parece bueno de la presidenta del gobierno? Bueno, creo que hay de alguna manera un anhelo por acercarse a la gente, ¿verdad? Se nota el anhelo, pero que no llega todavía, ¿no? Y creo que el hecho de mantener abiertas las puertas para que distintos sectores podamos expresar lo que realmente sentimos del rumbo del país, puede ser también algo positivo. Desde el punto de vista espiritual, usted como obispo, ¿qué le pareció que al inicio de este gobierno el asesor presidencial llamara a una señora experta en ocultismo y en brujería para hacer un evento en la casa presidencial? Bueno, yo ignoraba esto. Fue un hecho público. Sí, no, pues no me enteré, ¿no? Bueno, la familia presidencial pues se ha declarado católica, ¿no? Doña Xiomara lo primero que pidió fue una oración en la Basílica de Suyapa y nosotros siempre hemos creído, porque ellos lo han expresado, que son una familia católica, ¿no? Definitivamente este tipo de actuaciones la Iglesia ni las avala ni tampoco acepta que un católico deje su centro de fe, que es Jesucristo, para otros poderes ocultos que no vienen al caso, ¿no? ¿Qué opina del Congreso? Bueno, el Congreso comenzó mal. Por su gesto, cuando le mencioné el Congreso, vi como que le puse un madero sobre sus espaldas. El Congreso comenzó muy mal. Comenzó muy mal. Nosotros lo dijimos en la carta anterior, ¿verdad? No se quede solo en el comienzo. Han transcurrido ya 2 años, 2 legislaturas. ¿Cómo lo ve? Veo que una minoría quiere atropellar a una mayoría. Y vuelven las triquiñuelas del pasado, las maniobras del pasado, los fraudes del pasado, pero del pasado reciente. Lo que me dice usted es bastante grave por lo siguiente, porque fíjese que hemos entendido que la democracia es el poder de las mayorías, así lo hemos entendido. Exactamente. Aunque las mayorías se equivoquen, al final de cuentas la democracia es el error de las mayorías. Las mayorías pueden equivocarse también. Pero es bastante sintomático lo que me dice, porque me dice minorías imponiéndose a mayorías. Malo. También sería malo que las mayorías aplasten a las minorías, porque en la democracia las minorías también deben ser respetadas. Estamos de acuerdo.
pero no podemos, en nombre de la democracia que le da a las mayorías el poder, aceptar tampoco la tiranía de una mayoría. Me parece profundo de reflexionar lo que usted me plantea. En ese sentido, quiero preguntarle, ¿qué sensación le deja el papel de las fuerzas opositoras en el Congreso? Bueno, en primer lugar, igual que lo que dije anteriormente, los tres poderes del Estado deben ir por la búsqueda del bien común. Los diputados deben estar pensando siempre en los hondureños y en las hondureñas, no en mi beneficio, no en el beneficio de mi grupo, claro, no en el provecho que puedo sacar por mi diputación. En todo momento, la legislación del país, que es el propósito del claro, Congreso Nacional, claro, deben estar pensando justamente en qué leyes pueden beneficiar a la mayoría de los hondureños y elevar su dignidad, su vida digna, ¿verdad? Entonces, si esto fuera el pensar y el sentir del Congreso Nacional, que implica cada uno de sus diputados, con derecho a voto de cada uno de ellos, pues podríamos ver que ya el país toma su rumbo, ¿no? Cerrando más el foco, a usted como obispo de Danlí, ¿qué le parece la gestión del diputado Mario Segura? Bueno, yo personalmente no tengo tiempo para estar viendo la actuación de cada uno de... Usted es un hombre bien informado, no Sí, venga aquí pero... a excusarse. Sí, pero realmente sería injusto de calificar a un determinado diputado cuando no suelo llevar exactamente lo que hace y no hace. Le voy a quitar ese madero de sus espaldas. ¿Qué le parece la gestión que ha hecho el Congreso ahora que 9 han decidido quién es el fiscal general de la República? Esto no es nuevo, es que ya vienen las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la entrada de Honduras en el CAF, por ejemplo, ¿no? Dejó un mal sabor. ¿Y esto del fiscal? Y esto del fiscal ha sido más fuerte todavía, ¿verdad? Porque... ¿a qué le sabe? Por ejemplo, yo soy... ¿Le sabe a vinagre? Yo sostengo que para elegir al fiscal general... Sí. Bueno, y lo sostengo porque fue lo que me enseñaron en la Facultad de Derecho de la USAP, ¿verdad? Una de mis clases favoritas era Derecho Constitucional. ¿Usted es abogado también? Soy ¿verdad? abogado, sí. Sí. Entonces, en la facultad, en la USAP, ahí en San Pedro Sula... Usted solo le falta dibujar para ser perfecto. Es abogado, es hombre de fe, es cortador de banano, es buen amigo, un hijo maravilloso de don Santos y de su mamá, doña Francisca, un hermano brutal de Altagracia. Solo le falta dibujar a usted, hombre. Y no recuerdo que haya tenido esa Ni buena letra tiene, ya vi la firma. ¡Qué fatalidad! Está bueno. Adelante, entonces, este asunto de la elección de fiscales, ¿cómo debía haberse hecho? Bueno, a eso iba, ¿no? En lo que yo entiendo y por mi formación, el fiscal general y el fiscal general adjunto debe ser elegido con 86 votos. De acuerdo. Y no apartarnos de esa dimensión y esa meta de que estos dos funcionarios sean elegidos con 86 votos según mi formación de derecho. No puedo aceptar otra manera. De acuerdo. Exactamente. Es respetable ese argumento de que desde el punto de vista de su formación como abogado también. Pero también, mire, obispo, también desde el punto de vista de la lógica elemental, el fiscal general de una nación no es poca cosa. Es el defensor de los intereses generales de la sociedad. Es el señor que en nombre de todos nosotros va a acudir donde un juez todas las mañanas a decirme, búsqueme la verdad jurídica sobre este señor a quien yo sospecho como criminal.
como el protagonista de un delito. Este señor se ha colocado fuera de la ley y en nombre de toda la sociedad a la que represento, le pido que lo llame a este estrado y lo haga declarar. Aquí tiene estas evidencias, etc. Esa es la tarea de ese señor. Por lo tanto, es asunto elemental que si el Congreso lo va a elegir, lo elija bajo unos parámetros de exigencia tal que involucre la suma de los talentos de la mayor parte de los señores que integran el legislativo. Eso me parece a mí una obviedad, ¿o no? Sí, exactamente. Y una persona que tenga un alto grado de credibilidad basado en profesionalismo y honestidad. Desde luego. Para ser imparcial. Desde luego. Porque una figura como el fiscal general no debe tener ningún elemento político, en el sentido de que como fiscal general debe buscar de qué manera se hace justicia para quienes han infringido la ley, defraudado al Estado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Exactamente. Es la última vez que interrumpo la plática. Sí, sí. 2 minutos para la publicidad. Señor Obispo Canales, lamento que solo tenemos 10 minutitos para hablar de 10.000 asuntos que quiero preguntarle. Lo lamento. Espero que me responda con brevedad. ¿Qué sensación le ha producido a usted esta imagen de ver una exsecretaria de Finanzas esposada en camino a la cárcel? Yo creo que toda persona que ha infringido la ley, que tiene el funcionario que ha dictaminado esto, ¿no? Bases firmes, fuertes, sólidas, de presunción de un delito o de varios delitos, pues hay que actuar, ¿verdad? Lo que no me parece es, y lo que percibe el pueblo hondureño, es una parcialidad y una sensación de que más allá de perseguir delitos puede ser persecución política. ¿Usted lo percibe así también? Eso es lo que en mi diálogo con muchas personas es lo que estamos percibiendo. Que bajo el ropaje de persecución de un delito, que yo creo que es correcto, correctísimo, ¿verdad? Pero que no sea solamente a personas que políticamente son adversarios. Exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, y hay que ver también la idoneidad y la legalidad de la persona que está ordenando estas cosas. Sí. ¿Cuál es su reflexión sobre el masivo éxodo de venezolanos que, permítame el juego de palabras tratándose de un pastor, pisan el paraíso escapando del infierno? A mí me llamó mucho la atención que nuestra presidenta fue al sur de México hace 3 semanas, una invitación que le hizo el presidente mexicano para hablar sobre migración. Andrés Manuel López Obrador, para hablar sobre migración. Sí. Cuando nunca ha puesto un pie en Danlí. Upa. Lo siento, pero es la verdad. Ha ido al sur de México para una reunión sobre migración y nunca ha puesto un pie en Danlí para esta dificultad que hemos tenido por 3 años. ¿Infiere usted que es porque los migrantes de Danlí son venezolanos que huyen del socialismo del siglo XXI que ella acompaña fervorosamente? Te has adelantado. Es precisamente lo que yo iba a decir. Que seguramente para ella es muy fuerte ir a Danlí y encontrarse
que el 90% de los migrantes en nuestras plazas, parques, semáforos, sean venezolanos. Porque ella va en todos los foros internacionales defendiendo al gobierno de Venezuela. Entonces, para ella es muy chocante, ¿no?, llegar a Danlí y encontrarse con que el 90% de los migrantes son venezolanos. Entonces, va al sur de México a una reunión sobre migración y nunca le hemos tenido viendo lo que está pasando realmente. ¿Cómo se llama eso? En una palabra. Bueno, no había pensado en ponerle una palabra. Podría ser contradicción, una contradicción. Abriendo un poco más el foco, obispo, ¿por qué no pesa más la iglesia en este desplome moral que vive esta generación? Bueno, quizás Jesús también en algún momento, bueno, la misma palabra nos cuenta que se sintió bastante impactado por la forma en que su mensaje no era bien recibido, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, frente a Jerusalén, 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 que has maltratado a los profetas. Creo que la iglesia vive también en muchos momentos no quiero decir bajo de ánimos, ¿no?, sino estos momentos donde da la sensación de que tenemos que hacer más todavía, ¿no? Pero es que el mensaje de Jesús, el Evangelio, la lucha ha sido no solamente para que sea aceptado, sino que de las letras se pase a la realidad. En ese sentido, sí. ¿Por qué somos un pueblo con 90% de creyentes, con muchísima gente que comparte citas bíblicas todas las mañanas por WhatsApp, por muchísima gente que presume de tener a Jesús en su corazón, con muchísima gente que ora, incluso instituciones públicas donde ministros, aunque sea hipócritamente, cierran sus ojos y agachan su cerviz e imploran el favor del cielo? ¿Y por qué ese mismo pueblo y ese mismo gobierno y esa misma sociedad tienen los resultados que tenemos? Altísima pobreza, criminalidad salvaje, aunque la maquillen, corrupción por todos lados, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa reflexión que estás haciendo, yo la hago frecuentemente en las homilías, ¿no? Digo, si en Honduras usted entra a un bus y se pone de frente, un bus lleno, y dice, levanten la mano quienes creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador. Todos levantan las dos, todos. Sí, exactamente. Entonces es un país que se declara profundamente cristiano, pero en la letra, porque nuestra sociedad es tan injusta, la sociedad hondureña es tan injusta, que es todo lo contrario al cristianismo puro, donde amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Se demuestra. Entonces somos una sociedad totalmente contradictoria. Sí. El Papa Francisco es el más indulgente con el homosexualismo. Creo que el Papa Francisco está fuertemente criticado, por cierto, tratando de llegar, ¿verdad?, a temas que en el pasado no se tocaban. El Papa, cuando tiene esas entrevistas con los periodistas, sobre todo en las giras que hace, ¿verdad?, y los periodistas tienen 8 o 9 horas de vuelo con él, pues hay unas conferencias de prensa, ¿no? Yo creo que temas como como el aborto, como las uniones de personas del mismo sexo, son temas que el Papa Francisco dice, ya, ¿verdad? Hay que llegar a estos temas y hay que ver a la persona humana. Eso no quiere decir claudicar con los valores profundamente cristianos, pero el Papa quiere que sean temas que se toquen desde la misma humanidad. ¿Para ¿verdad? qué? Para que
haya un ambiente no de permisividad, sino que un ambiente de comprensión, ¿verdad? Y de ver de qué manera los seres humanos podemos vernos y respetarnos, porque el mismo catecismo de la Iglesia dice que toda persona humana, independientemente de su cultura, inclinación sexual, etcétera, debe ser respetada. ¿Se está en riesgo de quebrar las verdades eternas ante la dictadura de la actualidad? No, yo creo que el Papa Francisco tiene claro cuáles son los valores profundamente cristianos. ¿Por qué la Iglesia Católica a nivel del Vaticano y las altas cúpulas guarda tanto silencio con los atropellos a la Iglesia Católica en Nicaragua? El tema de Nicaragua es muy complejo, muy complejo. En Nicaragua creo que la iglesia que peregrina allá ha tenido que tomar una opción de dos que habían, ¿no? La opción de ser una iglesia combativa significaría que aquello... No, sería una conflagración total aquello. Exactamente. Sí. Y el silencio de la iglesia en Nicaragua no tiene que interpretarse, están errados si lo interpretan como sumisión. Sí. No. Hay que entenderlo como prudencia entonces. Exactamente. Un mensaje final de 15 segundos para el público que ha sido tan gentil de acompañarnos, obispo. De más está decirle que estoy agradecido por su presencia. Al contrario, gracias por invitarme, Darío. Bueno, yo, por el tema que hemos tratado, yo creo que llegó el momento de que pensemos en Honduras, que nos despojemos de ansias de poder, de ansias de llevar adelante las cosas como yo quiero, sino que como comunidad, ¿verdad? Precisamente las leyes, la Constitución de Honduras marca que el país lo debemos de llevar todos, de acuerdo, con unas autoridades electas. Y que cada hondureño pues esté más informado, ¿verdad? Porque qué triste cuando un cristiano te dice que ya no mira la televisión, que ya no mira la radio porque no quiere contagiarse. No, es que el cristiano debe vivir la realidad. Les invito a estar conscientes de la realidad que estamos viviendo en el país. Le agradezco mucho, le deseo muchos éxitos en su actividad pastoral, que es muy exigente, y que obviamente el cielo siempre le sonría y que esté abierto con favor y gracia sobre usted. Gracias. Muchas gracias, obispo. Gracias. Encantado. A todos también, gracias. Adiós.